Bien, profe. Bien. Bien, ¿ya no empezó a hacer el práctico? Profe, yo tengo una duda con una de las definiciones cuando pide los conceptos, Sí, Jimena, decime. de cuando pide en definir ente contable y cuáles son sus elementos. Sí, ese tema no lo vimos todavía porque estaba en la unidad número 1, pero bueno, lo vamos viendo. A ver, ente contable, ¿sí? ¿Cuáles son sus elementos? Cuando uno da la definición de ente contable se refiere a una persona o a un grupo de personas, ¿sí? Cuando, tanto puede ser humana o jurídica, que se organizan, ¿sí? Que se organizan para, para llevar un determinado fin con un patrimonio determinado. Entonces los elementos son tres: persona, cumplir un objetivo y que tenga un patrimonio. ¿Sí? Esos son los elementos. O sea, los elementos salen de la misma definición. ¿Sí? Salen de la misma definición. Por eso decimos, ente contable es una persona, un grupo de personas, ¿sí? Que tiene por objetivo conseguir un fin. Para poder conseguir ese fin es necesario que tenga un patrimonio. ¿Sí? Ahí es donde surge la definición de ente contable. Y luego esta definición de empresa. Ya empresa es aquella que el fin es obtener un resultado, en este caso, obtener una riqueza, ¿sí? Es con fines de lucro. Ente contable, por ejemplo, una asociación tiene un patrimonio, ¿sí? Está constituido por personas y tiene un fin. Obviamente va a depender de qué tipo de asociación estemos hablando. Una fundación también tiene, ¿sí? Está constituido por un conjunto de personas o una persona, el fundador, tiene un fin determinado, depende a qué se dedique la fundación, y tiene un patrimonio. Pero vos fíjate, yo te di ejemplo de asociación y fundación, o un club, ¿sí? Un club deportivo, que también tiene un patrimonio, está constituido por personas, y tiene un fin. Pero ninguno de ellos tiene un fin de obtener un lucro, pero son entes contables. En cambio, una empresa es un ente contable, pero a diferencia de los otros, la empresa, ¿sí? La finalidad es obtener un beneficio, un lucro. ¿Sí, Jimena? Sí, profe, gracias. Claro. Lo mismo, a ver, ¿por qué comenzamos a través de la unidad número 3? Porque la idea era que ustedes tengan la mayor cantidad de herramientas para resolver estos trabajos prácticos que mañana lo van a ver en forma presencial, ¿sí? Allá en las aulas de la facultad y en los de la frontera. Yo el miércoles que viene estoy yendo para allá, ya el miércoles que viene ya es presencial la clase, ¿sí? El miércoles que viene. Hasta hoy, bueno, es una cuestión de organización con la facultad, todo lo estábamos haciendo en forma virtual. Pregunta, chicos, antes de comenzar. La idea de hoy es terminar la unidad número 3, a lo efecto que no queda mucho, ¿sí? A lo efecto que redondeemos la unidad 3 y ya la clase que viene vamos a ir con la unidad número 2, ya en Rosario de la Frontera, y luego vamos a continuar. Ya vemos si retrocedemos y terminamos la unidad 1 o continuamos la unidad 4 para que tengan los elementos y puedan resolver los ejercicios que siguen, que en este caso la unidad 4 habla de cuentas, documentos comerciales, etcétera, y para que tengan las herramientas de poder trabajar con los prácticos que siguen. Ya vemos, la clase que viene seguro que vamos con la unidad número 2, ¿sí? Eso es seguro. Después vemos si seguimos con la 4 o retrocedemos y arrancamos con la unidad número 1. ¿Alguna pregunta? Es muy importante esto porque es lo que vimos hasta ahora de esta unidad número 3, antes de dar la última parte de la unidad 3. Chicos, No, profe. ¿ninguna? No. Bueno, vamos entonces vamos a compartir pantalla. Y vamos a arrancar con la unidad número 2. Vamos a continuar con la unidad número 3.
Bueno, la clase pasada, si se acuerdan, habíamos terminado acá, ¿sí? La clasificación de las operaciones patrimoniales. Haciendo un resumen, nosotros habíamos partido de la ecuación patrimonial básica, ¿sí? Donde decíamos que activo menos pasivo era igual a patrimonio neto o activo igual al pasivo más patrimonio neto. Y de ahí habíamos trabajado con 16 tipos de operaciones, ¿sí? De las cuales 4 dijimos que eran operaciones permutativas y 12, perdón, eran operaciones modificativas. De esas, haciendo un modo de ejemplo, ¿sí? Este es el cuadro de resumen que habíamos terminado, decimos, estas que están viendo acá, habíamos dicho que cuando el efecto en el patrimonio neto es neutro, el resultado es neutro, dijimos que eran permutativas. Luego teníamos las restantes 12, habíamos dicho que era modificativa. De esa modificativa teníamos aquellas, ¿sí? Que eran, que variaba un solo elemento, como es el caso de acá, si ustedes miran, está variando un solo elemento, ya sea el activo o el pasivo, y esa me está generando un resultado, ya sea positivo o negativo, es decir, un resultado favorable o desfavorable, va a depender. Y luego teníamos aquella donde teníamos variación en formas simultáneas del activo y pasivo, que eran estas restantes, estas 8 que quedan, ¿sí? Donde ustedes miran, están moviéndose el activo y pasivo. En ese caso, ¿sí? En ese caso, ahí teníamos también, se puede dar situaciones donde el patrimonio neto, en alguna situación puede ser un efecto favorable o un efecto desfavorable. Por lo tanto, y en resumen, cuando la operación que estemos analizando no genere ningún resultado en el patrimonio neto, ningún efecto en el patrimonio neto, estamos diciendo que es una operación permutativa. Cuando decimos que hay un efecto en el patrimonio neto, ya sea favorable o desfavorable, positivo o negativo, como está en esta filmina, en ese caso decimos que las operaciones, en este caso, son modificativas. ¿Sí? Es un poco el resumen de lo que tenemos en esta filmina. En total, por lo tanto, tenemos 16 operaciones. ¿Sí? Habíamos dado un ejemplo de cada una de ellas, de lo cual decíamos 4 permutativas, ¿sí? Tenemos 4 operaciones permutativas y tenemos 12 operaciones modificativas, lo que hace un total de 16. Todo esto partió de lo que habíamos visto nosotros de la ecuación patrimonial básica. Vuelvo a insistir, del activo igual al pasivo más el patrimonio neto. Si nosotros seguimos con el análisis de esta ecuación, aparte de analizar la ecuación patrimonial básica, que es lo que vimos recién, esa ecuación patrimonial, activo igual al pasivo más patrimonio neto, es una foto a un momento determinado. ¿Qué significa que es una foto? Esa ecuación patrimonial me está mostrando lo que tenemos de activo, lo que tenemos de pasivo y la resultante de la diferencia, lo que nos queda del patrimonio neto. Sí, decía, a ver, al momento 1, ¿qué tenemos de caja en activo? ¿Qué tenemos de caja? ¿Qué tenemos de mercadería? ¿Qué derecho a cobrar tenemos? Todos son activos. ¿Sí? Yo estoy sacando una foto a un momento determinado. Eso me muestra la ecuación patrimonial básica. ¿Sí? La ecuación básica patrimonial a un momento determinado. ¿Qué tenemos de activo? A ver, bueno, a ver, veamos y hagamos un inventario de activos. Entonces, ¿qué tenemos? Caja, ¿cuánto tenemos de caja? Mercaderías, ¿cuánto tenemos de mercaderías? ¿Qué derecho a cobrar tenemos? ¿Sí? ¿A quién le podemos cobrar? Y, por ejemplo, ¿qué bienes de uso tenemos? ¿Sí? A modo de ejemplo, de lo que nosotros habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Cuando habíamos dado definición de activo. Lo mismo podemos decir con el pasivo. El pasivo, de hecho, que era que surgía en un hecho anterior, ¿sí? Donde asumíamos una obligación a pagar en una fecha determinada. Bueno, ese pasivo, también podemos decir a un momento determinado, ¿a quién le debemos? ¿Qué tipo de pasivo tenemos? ¿A qué persona le estamos debiendo? Es decir que la ecuación en síntesis, la ecuación patrimonial que veníamos viendo,
es una ecuación patrimonial estática, porque me muestra la situación a un momento determinado, ¿sí? Al momento 1, al momento 2, al momento 3, me va mostrando que yo a cada uno de esos momentos, yo puedo determinar cuál es el activo y el pasivo que hay a ese momento, al momento 1, al momento 2 y al momento 3. Obviamente ya determinando el activo y el pasivo, ya puedo, por diferencia, puedo determinar el patrimonio neto. Es decir, tengo activo al momento 0, va a ser igual obviamente al pasivo al momento 0 y al patrimonio neto al momento 0. Es decir, es una foto a un momento determinado. Pero, ¿cómo hago para llegar, ¿sí?, al momento 3? Está bien, puedo sacar otra foto, miren ustedes, sí, saquemos otra foto a ese momento y veamos al momento 3 cuál es el activo, cuál es el pasivo, y por diferencia determinamos el patrimonio neto. Sí, también puedo sacar, y a través de la ecuación patrimonial básica, determinar cuál es el activo y pasivo y patrimonio neto a ese momento, en este caso el momento 3. Pero, alguien me puede preguntar, pero ¿cómo llegamos a eso? Entonces, ¿qué nos falta ver? Nos falta ver la película, ¿sí?, de lo que pasó desde el momento 0 al momento 3. Para ver esa película es donde nosotros desarrollamos la ecuación patrimonial dinámica, ¿sí? Cada una de estas que están viendo acá, ¿sí?, cada una de estas fotitos que estamos viendo acá, que podemos hacerlo en cada uno de estos momentos, ¿sí?, esta fotito, es a través de la ecuación patrimonial estática, la ecuación patrimonial básica, que es una ecuación estática, que me muestra lo que hay a un momento determinado. Pero ahora yo quiero ver la evolución, o sea, cómo evolucionó el activo de acá hasta acá, cómo evolucionó el pasivo del momento 0 al momento n. Y para eso, ¿sí?, ¿qué nos falta ver? Nos falta ver qué es lo que ocurrió, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que analizar qué pasó durante todos esos periodos. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hasta aquí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto, seguimos. Entonces, si yo tengo que ver, yo digo, bueno, para cada uno de los elementos, es decir, tenemos al momento 0, tenemos activo al momento 0 igual al pasivo al momento 0 más el patrimonio 0. Lo mismo al momento n, tenemos activo al momento n, pasivo al momento n y patrimonio al momento n. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo llegar y determinar el patrimonio al momento n? ¿Cómo lo puedo determinar? Para eso vamos a trabajar con cada uno de estos términos que tenemos acá, ¿sí? Con cada uno de estos términos tenemos que trabajar. A ver, yo le pregunto, tengo el activo al momento 0, y llegamos al activo al momento n. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó durante ese periodo? ¿Qué puede haber? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo puedo llegar al activo al momento n? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo llegaría? ¿Qué pasó durante todos estos periodos con ese activo? Yo sé que hay un punto de partida, que es el activo al momento 0, y luego llegamos al activo al momento n. Pero ¿cómo llegamos al activo al momento n? ¿Qué pasó durante ese tiempo? ¿Qué pasó con ese Moviendo el activo? activo. ¿Cómo? Se fue moviendo el activo, Bien, se incrementando. fue moviendo el activo, perfecto. Y según lo que vimos nosotros, ¿sí? Bien ahí, se fue moviendo el activo. Y según lo que nosotros estuvimos viendo en las clases pasadas, ¿cómo se puede mover el activo? Si pagábamos o comprábamos algo, Vamos más en forma genérica, no veamos operaciones. Recién tu compañero me dijo, vamos viendo, el activo se fue moviendo. Bien, el activo se fue moviendo. ¿Cómo se puede mover el activo? ¿En qué sentido se puede mover el activo? Que es uno ¿Por de los... pérdidas o ganancias? No. Ese es ya un término es un término que estamos confundiendo, porque pérdida y ganancia no es un activo, ¿sí?
yo estoy diciendo, a ver, recién unos compañeros ustedes me dijeron, el activo se fue moviendo, ¿sí? El activo, acuérdense que el activo es caja, son todos los bienes y derechos, en forma genérica, bienes y derechos que se pueden cuantificar, ¿sí? A un momento determinado, y que generan valores, ¿sí? Que tienen posibilidad de generar ingresos en el futuro. A forma general, podemos dar esa definición, ¿sí? Como habíamos arrancado hace 2 clases. Pero bueno, recién vuelvo a lo que me dijo, que es muy importante lo que me dijo su compañero. Me dijo que el activo durante estos periodos se fue moviendo. Si yo digo que el activo se fue moviendo, ¿en cuántos sentidos se puede mover el activo? Adelante para atrás. ¿Cómo eso? ¿Para adelante, para atrás? ¿Pagando y comprando? No. ¿Cómo se puede mover el activo? Lo vimos en 2 clases. Y en la clase pasada lo vimos, Para arriba o para abajo porque aumenta y disminuye. ¿Puede ser? ahí me gusta más, porque aumenta o disminuye. No dijimos que las variaciones patrimoniales son 4: aumento de activo, disminución de activo, aumento de pasivo y disminución de pasivo. ¿No dijimos eso? Sí, profe. Entonces, si decimos que desde el momento 0, que es el punto de partida, activo al momento 0, y llegamos al activo momento n, algo pasó con estos activos, como dijeron ustedes. El activo se movió, sí. ¿Y cómo se puede mover el activo? En alguna situación puede haber activos que hayan disminuido y en otra situación pueden ser activos que hayan aumentado. Entonces, ¿qué tenemos? Si nosotros tenemos activo al momento n igual al pasivo al momento n más patrimonio al momento n, como dice acá, cada componente que tenemos acá, cada componente al momento n, no es otra cosa que sumar el punto de partida, que es el momento 0, ¿sí? El punto de partida, que es el momento 0, más la suma de los aumentos y la suma de las disminuciones. ¿Qué significa esto? Si yo quiero llegar del activo al momento 0 y quiero llegar al activo al momento n, ¿sí? Y parto de una situación inicial, entonces yo puedo decir que el activo al momento n no es otra cosa que partiendo del activo inicial más la sumatoria de los aumentos del activo y menos la sumatoria de la disminución del activo. Entonces ya he averiguado, ya de esa manera, ya estoy averiguando cómo podemos llegar al activo al momento n. ¿Sí? Justamente, un poco lo que me dijeron ustedes, ¿sí? Si yo parto del momento al inicio y quiero llegar al momento n, tengo un punto por el cual parte, que es el activo inicial, el activo al momento 0. De ahí le sumo todos los aumentos de activo, ¿sí? Todos los aumentos de activo que tenemos acá, le sumamos. Y también le resto, ¿sí? Todas las disminuciones de activo que hubo durante ese periodo. Entonces, el activo inicial más toda la suma de los aumentos de activo menos toda la suma de los activos que disminuye, ¿a qué va a ser igual? Al activo al momento n. ¿Sí? De esa manera llegamos del momento 0 al momento n, averiguando qué pasó durante ese tiempo. ¿Y qué pasó durante ese tiempo? Tenemos que analizar las variaciones. En este caso, como estamos viendo el activo aumentó y disminuyó, ¿sí? Que son los 2 únicos sentidos que puede tener durante ese periodo. Por eso no confundamos, chicos, recién me quedé preocupado porque ustedes me dicen, por eso, importante que vean los videos y repasen o me pregunten mientras yo voy dando la clase para que no quede duda, chicos, ¿sí? Entonces, vamos viendo, entonces no me pueden decir que activo es ganancia o pérdida, porque si no, no estamos entendiendo el concepto de activo. El activo no es una ganancia y pérdida, ¿sí? Ojo con esa definición. ¿Pregunta con esta, Filmina? No, profe, para nada. De mi parte no.
¿Ninguna? Ninguna, profe. Bueno. Seguimos. Lo mismo pasa, ¿sí?, con el pasivo. Así como dijimos con el activo, lo mismo pasa con el pasivo. Para llegar del pasivo al momento 0 al momento n, ¿qué tenemos que hacer? Y el pasivo, ustedes me contestarían, y el pasivo también se modificó, también hubo variaciones. ¿Y en cuántos sentidos puede variar el pasivo? En dos, en disminución o en aumento. Y es lo que estamos haciendo acá. Para llegar al pasivo al momento n, tenemos que partir del pasivo inicial y le sumamos los pasivos que aumenta y le restamos los pasivos que disminuye. ¿Sí? Y de esa manera llegamos al momento n. Lo mismo haríamos con el patrimonio neto. ¿Sí? Partimos del patrimonio neto al momento inicial, al momento 0, y le sumamos la sumatoria de los aumentos del patrimonio neto y le restamos la sumatoria de los del patrimonio neto que disminuye. Y de esa manera llegamos al patrimonio neto al momento n. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Si a esto lo que acabamos de hacer, ¿sí?, lo reemplazamos, pero bueno, antes de seguir, profundicemos más el tema del patrimonio neto. El patrimonio neto al momento 0, ¿sí?, me dice, para poder llegar al patrimonio neto al momento n va a ser igual al patrimonio neto inicial más la sumatoria del patrimonio neto que aumenta menos la sumatoria del patrimonio neto que disminuye. Ahora, si yo tengo que averiguar qué entiendo por aumento del patrimonio neto, y el aumento del patrimonio neto no es otra cosa que los resultados positivos, ¿sí?, más la sumatoria de los aportes que hagan los socios. La sumatoria de los resultados positivos están originados por aquellas operaciones, ¿sí?, que generan un resultado positivo a la empresa. Y los aportes son lo que los socios van aportando a la empresa. Si tengo que averiguar el patrimonio neto disminuye, ¿a qué corresponde? Tendríamos que la sumatoria del patrimonio neto que disminuye no es otra cosa que los resultados negativos que generan aquellas operaciones, ¿sí?, económicas que repercuten con un resultado negativo y los retiros que hagan los socios. Es decir, que estamos averiguando un poco más qué es lo que hay dentro de este aumento del patrimonio neto y qué es lo que hay dentro de esta disminución del patrimonio neto. Con lo cual, si nosotros a esta ecuación patrimonial básica estática, ¿sí?, es una ecuación patrimonial estática, reemplazamos todo lo que acabamos de ver, obtenemos que, si reemplazamos el activo al momento n, ¿qué era el activo al momento n? Decíamos que era el activo inicial más el aumento de activo menos activo que disminuye, ¿sí? Y el pasivo al momento n decíamos que era el pasivo inicial más la sumatoria del pasivo que aumenta menos la sumatoria del pasivo que disminuye a ese momento. Y luego teníamos el patrimonio al momento n. Y el patrimonio al momento n, el patrimonio inicial más la sumatoria del resultado positivo más la sumatoria de los aportes que hayan hecho los socios y menos los resultados negativos. Y por último, la sumatoria de los retiros que hayan hecho los socios, ¿sí? ¿Esto qué es? Hasta acá hemos llegado a la ecuación patrimonial dinámica. ¿Por qué? Porque estamos viendo cuáles son las causas de aquellas operaciones que originaron, ¿sí?, la variación en el tiempo del activo, del pasivo y del patrimonio neto. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Ninguna, profe. Seguro, ¿no? Bueno. Entonces, partiendo de esta ecuación,
hacemos lo siguiente. Si agrupamos todos los términos con signo positivo de la ecuación, ¿cómo me quedaría? Ahí tienen la filmina ustedes. A ver, si la consigna es la siguiente, agrupar todos los términos con signo positivo, ¿cómo quedaría en la ecuación? Activo inicial. ¿Sí? eh, Pasivo inicial. Activo. A ver, tiene que quedar todos los términos positivos. Activo inicial más sumatoria de activo que aumenta, más pasivo inicial, más sumatoria de pasivo que aumenta, más patrimonio neto inicial. Espera, volví a comenzar, volví a comenzar. Activo en momento cero, activo inicial, más la sumatoria de los activos que aumentan, Sí. más los pasivos iniciales. Ay, más ay, ay, la ay, ay, suma- ay, 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 ay. Sí, ¿Vos decís que pasivo inicial, si yo lo paso a la izquierda, queda con signo positivo? no. Ah, usted dice que hay que pasarlo para otro lado. No, pues, no. A ver, yo ahora ya me he chavado, ya te he ayudado. Yo te estoy diciendo, agrupemos los términos con signo positivo de la ecuación. O sea, tiene que quedar del lado izquierdo positivo y del lado derecho positivo. Todos los términos tienen que quedar del lado izquierdo positivo y del lado derecho positivo. ¿Cómo sería? Ah, listo, perfecto. Que ayuda. Sí, ya te dije el examen. ¿Cómo Eh, sería? el resto de de la parte izquierda, ya le dije, el activo inicial, más sumatoria de los activos que aumentan, Sí. y de la parte de eso sería en la izquierda, se quedan en la izquierda, y de la parte derecha que pasan a la izquierda serían, Pero completame, a ver, completame el- la parte izquierda de la ecuación primero. Completame, que tiene que completa la quedar parte todo con izquierda. signo positivo de la parte izquierda de la ecuación. A ver, ¿quién más quiere Bueno, colaborar? ¿Algún otro compañero que quiera bueno, ayudar? Tiene que quedar todos los términos de la ecuación, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, en signo positivo. ¿Cómo ahí le sería? termino, ahí le termino. Activo inicial, activo momento cero, más la sumatoria de activos que aumentan, más la sumatoria de los pasivos que disminuyen, más a ver, ¿qué más sería? El pasivo cero también iría en lo positivo, No, digamos que no. ¿No? A ver, ¿de qué lado de la ecuación, chicos? Izquierda. Pero a ver, yo quiero que, a ver, estamos analizando poner los términos positivos de la ecuación del lado izquierdo y dejar todos los términos positivos. O sea, tiene que quedar todos los términos con signo positivo, tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la ecuación. ¿Cómo lo haríamos? y pasar todos los negativos de la derecha para la izquierda. Pero bueno, decímelo que no me lo termino de decir. Y bueno, había quedado Volví a comenzar, en volví a comenzar. activos iniciales más la sumatoria de activos que aumentan, más la sumatoria de pasivos que disminuyen, más retiros, la sumatoria de retiros, y más la sumatoria de resultados negativos. Eso iría a la izquierda. A la izquierda y a la derecha. Y a la derecha iría pasivos pasivo momento cero, más la sumatoria de pasivos que aumentan, más patrimonio neto momento inicial, más la sumatoria de resultados positivos, más la sumatoria de aportes, y más la sumatoria de activos que disminuyen. Bien. A ver, si lo agrupamos de esa manera, como recién acabo de decir, ¿cómo es tu nombre? Juan, Juan, como lo acaba de decir Juan, ¿sí? Nos quedaría de la siguiente manera. Activo, a ver, ¿por qué me demoré tanto acá? Porque quiero que entienda qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? A esa ecuación patrimonial dinámica que habíamos llegado, estamos agrupando los términos de tal manera que queden todos con signos positivos, tanto del lado izquierdo de la ecuación como del lado derecho de la ecuación. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, tenemos activo que aumenta más
activo inicial más sumatoria de activo que aumenta, más sumatoria de pasivo que disminuye, más sumatoria de resultado negativo, más retiro, igual al pasivo inicial, más sumatoria de pasivo que aumenta, más sumatoria de activo que disminuye, más patrimonio neto inicial, más resultado, sumatoria de resultado positivo y más los aportes. ¿Por qué creen ustedes que, para algunos habrán dicho, ¿para qué lo agrupamos? ¿Por qué creen que lo estamos agrupando de esta manera? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué creen ustedes? Y yo creo que tienen que, lo único que sé, no sé para qué, pero sé que tienen que ser iguales al momento de sumarlo. De ambos Bien. lados. Sí, que lo mismo lo manteníamos con la situación anterior, ¿sí? Pero ¿por qué creen que, o creen que es un capricho decir, sí es lo mismo, sí, porque la igualdad se sigue manteniendo? Y uno diría, ¿para qué el profesor me hace agrupar? A ver, ¿qué sentido tiene que lo hayamos agrupado de esta manera? Todo con signo positivo, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Porque en los asientos el debe y el haber tienen que dar el mismo resultado. Sí, pero Para que den un valor total. ¿y qué tiene que ver el debe y haber con esta ecuación dinámica? ¿Sería El la debe y el haber. representación de la cuenta T? Por ahí vamos, pero ¿qué más? ¿Qué tendría que ver? ¿Para qué me sirve esta ecuación dinámica? ¿Qué me estaría indicando esta ecuación dinámica? Esta ecuación patrimonial dinámica. ¿Qué me estaría indicando? ¿Por qué motivo Equilibrio. lo hemos agrupado de esta manera? Equilibrio, no sé. Sí, o sea, bueno, acá también se sigue manteniendo el equilibrio. ¿Por qué hemos agrupado los términos de esta manera? Todo en signo positivo. Vamos a un poco, el sentido estaría dado por lo que acaba de decir su compañera. Pero profundicemos, a ver, ¿qué más piensa, qué más conocen ustedes de la contabilidad? Se daba el caso de la partida doble. Vamos por ahí. Es el caso de la partida doble. Sí, seguid. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué creen? Ni idea, profe. Los Ni idea, profe. compañeros, los compañeros. Ni idea. Bueno, un poco lo que acaba de decir su compañera viene por el lado de la partida doble. Entonces, ¿qué pasa? De este lado de la ecuación es el debe. Y de este lado de la ecuación es el haber. ¿Sí? Por eso esta ecuación patrimonial dinámica, es una herramienta fundamental para poder hacer los asientos contables en la partida doble. Cuando vayamos nosotros a registrar las operaciones, más adelante, ahora no, las operaciones en el libro diario general, a través de un asiento contable, esta ecuación dinámica tiene que tener siempre presente, porque eso nos va a ayudar a saber si, cuando analicemos la operación, si hay un aumento de activos, entonces yo sé, a ver, hay un aumento de activos, entonces si hay un aumento de activos, se tienen que debitar. Hay una disminución de pasivo, entonces si hay una disminución de pasivo, la tenemos que debitar, ¿sí? Si tengo un resultado positivo, entonces tengo que acreditar, ¿sí? Entonces esto me va a dar la ubicación en la registración contable, ¿sí? Por eso le decimos que es muy importante el concepto de esto que acabamos de ver, y no era un capricho nomás decir, bueno, a ver, ordenemos de un lado izquierdo con signo positivo y del lado derecho con signo positivo. No, no. Tiene su sentido, porque el haber agrupado de esta manera me está indicando cuando tengo una operación, cuándo tengo que debitar y cuándo lo tengo que acreditar, ¿sí? Teniendo en cuenta si hay un activo inicial, si hay un activo que aumenta, si hay un pasivo que disminuye, si hay un resultado negativo, si hay un retiro, si se da alguna de esas situaciones, tenemos que debitar, ¿sí?
en este caso utilizando una cuenta contable, que vamos a ver más adelante, la operación que corresponda. Obviamente, cuando vamos a la partida doble, cuando trabajamos la partida doble y tenemos esta ecuación patrimonial dinámica, esto nos va a ayudar, ¿sí?, a la registración contable que corresponde. Por eso es muy importante esta ecuación, porque ¿importante en qué sentido? Que le va a dar a ustedes la ubicación de cómo hacer un asiento contable, de cómo registrar, ¿sí?, teniendo en cuenta cuándo algo se va a debitar y cuándo se va a acreditar. ¿Sí? Por eso es muy importante este concepto. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Bien. Por lo tanto, y terminando con la unidad número 3, como dice ahí, esta es la expresión dinámica de la ecuación patrimonial. ¿Para qué nos sirve? Para ver cómo evolucionó el patrimonio entre dos momentos, porque partimos del momento 0 y llegamos al momento n. Entonces, cuando uno dice desarrolle la ecuación dinámica entre dos momentos, significa que partiendo del momento inicial tenemos que llegar al momento n. Y por último, ¿sí?, como dije recién, es la base fundamental, ¿sí?, para poder registrar contablemente. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque esto me estaría indicando el debe y esto me estaría indicando el haber. Con lo cual, obviamente, por eso decimos que el asiento contable, ¿sí?, tiene que balancear. ¿Y por qué tiene que balancear? Porque partimos de este concepto de la expresión dinámica de la ecuación patrimonial. Si se mueve un elemento de la ecuación del lado izquierdo, algo tiene que haber pasado del lado derecho para que se siga manteniendo la igualdad. Entonces, por eso cuando hacemos un asiento en el libro diario general, ese asiento tiene que estar, que nosotros decimos, balanceado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la partida doble y la ecuación dinámica, ¿sí?, es la base para poder llevar a cabo la registración contable. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, tienen toda la herramienta para hacer los 3 primeros trabajos prácticos. Así que espero que mañana, ya le voy a preguntar yo al profe después que termine la clase, a ver cuántos de los chicos llevaron el primer trabajo realizado. ¿Sí? Porque supuestamente todos entendieron, ¿sí? Todos me dijeron sí, profe, ¿sí? Bueno, ya le voy a preguntar al profesor Juárez mañana a ver cuántos de ustedes llevaron el trabajo práctico. Yo tenía una duda que le iba a preguntar después por privado o por el grupo sobre el ejercicio 3 del práctico 1. Bueno, a ver, ya mañana, por eso, no quiero quitar la función del profesor, ¿sí? Por eso mañana cuando vean la parte práctica, resuelvan todos los ejercicios y ya mañana el profesor la parte práctica le va a explicar, ¿sí? Ahí lo van a desarrollar con tiempo todo el trabajo práctico número 2. Y después van a ir desarrollando lo demás. ¿Sí? No es que no se lo quiere explicar, pero no quiero quitarle la función del profesor que está dedicado a la parte práctica, que lo van a ver mañana. Sí, ¿Sí? sí, no hay problema. Profe, Bueno, pregunta, chicos. ¿hasta qué el práctico, el primer práctico? No entiendo. Porque sería hasta el número 4, el primer práctico. ¿El primer Las parcial, me actividades. decís vos? No, el práctico que usted nos mandó. No, el primer práctico Sería... tienen que hacerlo entero. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí, el primer práctico tienen que hacer entero. Ya tienen todas las herramientas para poder desarrollar en forma íntegra. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Ya lo pueden hacer en forma completa. ¿Sí, chicos? Profe, una pregunta, ¿dónde encontramos los prácticos? ¿Hace cuánto que está vos? Hace rato. Y ya lo mandé en el grupo. Ajá. Ahí te los paso, Miguel. Dale, Profe, dale, ¿y el gracias. segundo y el tercero? ¿Cómo? El segundo y el tercer práctico. A ver, también lo pueden ir desarrollando, pero para la clase de mañana tienen que tener desarrollado el práctico número 1. ¿Sí? Para mañana tienen que desarrollar únicamente el trabajo práctico número 1. ¿Sí? Pero no nos pasó el segundo y el tercero. Están Están todos los todos ahí en el trabajos PDF. prácticos, está del 1 al 8. Están todos. ¿No lo vieron? O sea, están todos en uno, digamos.
Exactamente. Son, Esa es la- 40 son no. 46 páginas y están todos. A ver, chicos, ni siquiera parece que algunos ni lo abrieron, ¿no? El título dice Guía de Trabajo Práctico, ¿no dice así? Sí. Bueno. Después vamos a llegar al parcial y vamos a tener problemas con el parcial. ¿Sí? Entonces, bueno, no aflojemos, que ya vamos con 3 clases y mañana arrancamos la primera clase de trabajo práctico. ¿Sí? Entonces, no aflojemos porque es fundamental esto, ¿sí? Esto y todo lo que vamos a ver más adelante. ¿Pregunta, chicos? Profe, más o menos, ¿en qué fecha sería el parcial? Y en principio, la última semana de mayo, en principio, ya vemos cómo llegamos. ¿Sí? Ya vemos cómo llegamos. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta, Bueno, chicos? No, profe. Bueno, entonces ya no, nos vemos el miércoles que viene allá en Rosario de la Frontera. ¿Sí? Sí, profe. Chao. ¿Hay miércoles presencial, profe? ¿Cómo? ¿El miércoles presencial ya? Yo me El conecté un miércoles poco tarde, por eso presencial. pregunto. Ah, buenísimo, genial. Bueno, nos vemos, chicos. Chao, Chao, profe. Bueno, profe, Chao, gracias. profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.